¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos a 5 días nada más del proceso electoral del 12 de abril. Por supuesto, la expectativa está dada, no se pueden publicar encuestas, pero vamos a conversar con Lucho Herrera, analista político, al margen de haber sido anteriormente, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Él está abocado al tema político en su análisis en estos días y vamos a aprovechar aquello. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estamos? Bien, buenos días, saludos a todos los oyentes. En principio, hoy día en el diario El Comercio sale que un 13% de la población desconfía de la Policía Nacional. Mejor dicho, un 13% confía en la Policía Nacional. Por lo tanto, un porcentaje muy reducido de confianza hacia la institución. Bueno, es una comprobación, ¿no?, de que la desconfianza general que existe en la sociedad, no solamente en la policía, sino en el comportamiento de toda la administración pública, ¿no?, por dos grandes temas: ineficiencia de la administración pública, en este caso de la policía, para poder cumplir su labor, ¿no?, la percepción que tienen las personas, y dos, la corrupción, ¿no? Son las dos grandes variables que afectan y que inciden en la percepción ciudadana, ¿no? ¿Cómo puede cambiar eso, considerando que estamos a puertas de un nuevo gobierno? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Volvemos al tema de la reformación de la institución policial? No, eso es vamos a decir, es una palabra al aire, ¿no? Las instituciones, cuando tienen que recuperar su prestigio, tienen que hacer fundamentalmente dos cosas. Primero, un discurso muy importante relacionado a lo que es limpieza de la entidad, ¿no? Limpieza interna de la entidad, lucha interna contra la corrupción, mejora de procesos de la corrupción, pero acompaña ese discurso con hechos concretos, con hechos específicos, ¿no? Es decir, logrando pues identificar a los corruptos, expulsando a los corruptos, mejorando los procesos que tienen que mejorar. En este caso, ¿cuál es la percepción general de la población? Que el tema de la inseguridad crece y que la culpa es de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Todo el sistema de administración de justicia está en cuestión, está cuestionado. Entonces la policía tiene que mejorar lo suyo, el Ministerio Público tiene que mejorar lo suyo, el Poder Judicial tiene que mejorar lo suyo. Eso de su conjunto, obviamente, tiene que dar mejoras de esta percepción negativa. Pero ahí es importante el rol del nuevo gobierno, pues, porque el rol del nuevo gobierno es justamente crear, primero, el discurso político, creíble, ¿no? O sea, si vemos lo que ha pasado en las semanas anteriores con los discursos, con el debate, listas de promesas, vamos a crear, vamos a hacer, vamos a aumentar, pero nunca nadie ha dicho cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar el dinero. La población claramente se da cuenta de que eso es solamente populismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una policía que tiene que autorreformarse y desarrollar una labor interna de profilaxis, ¿o está hablando usted de que el Ministerio del Interior, con el ministro que se elija, es el que tiene que hacer toda esa limpieza? Siempre hemos dicho que hay que diferenciar entre el rol político del ministro del Interior. El rol del ministro del Interior es dar las pautas, ¿no?, políticas, cuáles son los objetivos. ¿El objetivo cuál es? Reducir los niveles de criminalidad. Los objetivos es luchar contra la corrupción. Los objetivos son devolverle la confianza a la inversión privada. Esos son objetivos políticos. Otra cosa es la parte operativa, y eso lo tiene que hacer la propia policía. O sea, ese tema de que... A partir de a quién se elija como comandante general de la institución. Es que la policía y en general todas las instituciones tienen que tener algo fundamental: doctrina. No importa el comandante general. Los comandantes generales pasan porque corresponde a lo que es el despliegue de la pirámide de antigüedad dentro de las instituciones. Pero no depende de la persona, depende de la doctrina institucional. Entonces, ¿cuál es la doctrina institucional a nivel policial que se reclama? Lucha contra la corrupción interna, transparencia en la parte operativa, transparencia en la parte logística, ¿no?, especialidad, mantener y impulsar la especialidad del personal en las áreas que le corresponda, y la gran pregunta, ¿no?, que es una definición interna: ¿queremos una policía más grande o queremos una policía más pequeña pero más eficiente? Esos son los lineamientos doctrinarios que la propia institución tiene que tener.
¿No tiene usted la impresión, porque aparentemente no la tiene, que estamos hablando de una institución podrida? Porque presumo que usted considera que son algunas manzanas podridas. No, mire, yo tengo años en este tema, y siempre se lo digo y lo debatimos en clase con los alumnos. Una organización la podemos identificar en tres grupos. Y en el caso de la policía, un grupo que es el buen policía, el que está afanado en su trabajo. El segundo grupo, el policía que sobrevive, ¿no? Está haciendo su trabajo, está ganando su sueldo y va a cobrar su pensión. Pero mientras menos me digas y menos me involucre, vivo más tranquilo. Y un tercer grupo que coquetea con el delito y que está en la corrupción, ¿no? Y eso lo podemos trasladar al conjunto de la administración pública, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quién es el llamado a corregir las cosas? La propia institución, estableciendo su marco doctrinario, estableciendo sus procedimientos internos para lograrlo. Nunca va a ser un externo el que logre reformar una institución. La historia nos lo dice. O sea, ¿cuántos gobiernos tenemos que han llevado a cabo reformas judiciales, ¿no? ¿Ha mejorado el sistema de justicia? No. Tiene que ser la propia entidad la que lo haga. Correcto. Otro tema. ¿Cuál es su percepción del exfiscal José Domingo Pérez que decide la defensa del expresidente Pedro Castillo? No puedo cuestionar la decisión como abogado de defender a tal o cual persona, ¿no? Como dice el dicho, todas las personas requieren defensa. Lo que sí podemos analizar es cómo un exfiscal, ¿no? que se supone ha estado investigando casos de corrupción relacionados a un determinado gobierno, deja la función y acto seguido se transforma en defensor de lo propio que ha estado investigando. Ahí hay temas éticos, evidentemente. Para entenderlo, o sea, Domingo Pérez no debe litigar, no debe defender a nadie. Pero como digo, es un tema ético. O sea, yo no puedo cuestionar a un colega abogado porque defienda a una persona que puede ser culpable, pero requiere defensa para obtener una mejor pena. Pero es un tema ético, personal, muy individual, muy personal. O sea, si yo estoy investigando y dejo la función, ¿puedo defender a los que he investigado? Eso queda realmente en la esfera de la moral, en la esfera de la ética de la persona. ¿Él investigaba a Pedro Castillo? Bueno, como siendo un tema de anticorrupción, o sea, siendo una fiscalía especial y particularmente orientado al tema de Odebrecht, pero es un tema de corrupción. Ha visto temas de expresidentes, ¿no? Entonces, nuevamente, queda en el ámbito de la ética. Si fuera su caso, usted investigaría, desarrollaría, digamos, labor de abogado respecto de otros menesteres. Porque, por ejemplo, si yo he visto un caso, y es más, la ley lo dice, ¿no? Si yo he visto un caso como funcionario público, cuando salgo al mundo privado, yo no podría ocuparme de defender ese mismo caso. El Código de Ética me lo prohíbe. Entonces, nuevamente... Es que no es el mismo caso. Pero, por eso digo, no es el mismo caso, no es que existe una prohibición, pero es un tema ético, es una evaluación muy personal, ¿no? O sea, todo es corrupto y por aquí no lo. O sea, es una evaluación bien fina, moral, ética. ¿Subjetivo acaso? Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Vamos al otro terreno, al que más nos importa, el proceso del próximo domingo. Nos quedan apenas 5 días. No se puede hablar, lógicamente, de encuestas o resultados de las encuestas, pero ¿qué percepción tiene respecto de lo que puede suceder el domingo? Bueno, en primer lugar, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Yo solamente creo en la encuesta que hago yo mismo. En general, tengo dudas. No dudas, vamos a decir, puedo cuestionar los alcances, ¿no?, de las encuestas que se observan, sobre todo por la cantidad de muestras, ¿no? Una encuesta nacional de 1.200, 1.800 tomas no me va a decir realmente a profundidad lo que queremos saber. Aunque ahora hablan de 3.000. Mire, yo mis cálculos, y eso lo he discutido en clase con alumnos siempre cuando vemos estos temas, a nivel nacional, para tener un nivel de confiabilidad aceptable, yo me iría no menos de 5.000 tomas. Pero eso es una discusión metodológica, ¿no? Porque yo creo que con 5.000 tomas sí tengo inferencia urbana y rural real. Bajaría además el margen de error, entiendo. Sí, claro, por supuesto, a más tomas. O sea, estadísticamente se suele decir que si yo quiero hacer una encuesta tipo censo, tendría que hacer
no menos de 16.000 tomas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que con una de 1.200, 1.800, ya hasta 3.000, va mejorando, pero no me está diciendo la foto. Claro. Entonces, por eso es que siempre pasa que el día de la elección sale un flash, Sorpresas. pero cuando comienza a llegar el voto de las regiones y sobre todo comienza a llegar el voto rural, ¿no? Y el voto extranjero, la cosa comienza a cambiar, ¿no? Entonces, en este proceso, lo fundamental que incide en la evaluación es la fragmentación. Pero también tiene que reconocer usted que tenemos un electorado lamentablemente voluble. Pero el electorado siempre es voluble, o sea, no es ninguna dinámica propia exclusivamente del Perú. O sea, todos los estudios en materia de comunicación política a nivel internacional nos dicen que solamente el 10% de las personas deciden su voto un año antes. Entonces, muy sencillo. Quienes, digamos, tienen registradas a estas empresas encuestadoras, que me parece que es el jurado o la OMPE, debieran subir la valla y decirles a las encuestadoras, no pueden bajar de 5.000, de 10.000 o 16.000. El debate técnico en materia de encuestas, en materia de estudios políticos es variado. Las encuestas que van a preguntar por quién votaría usted, esa es la encuesta, vamos a decir, como que usted esté en un colegio y le pregunte a usted a un alumno quién es el más popular del colegio. Cosa distinta es si usted le pregunta con quién haría trabajo usted, ¿no? Cambia el sentido, ¿no? Entonces, en el proceso electoral es así, las encuestas preguntan por quién va a votar. ¿No? Esa es la persona que en ese momento está, vamos a decir, de moda, está en las redes, ¿no? Pero es muy distinto realmente saber la psiquis de la persona, del votante. Hay mucha gente que por vergüenza no dice por quién va a votar, ¿no? Entonces, por eso es que hemos tenido 35, 40% de indecisos. O sea, por eso es que... Ya ha bajado supuestamente. Sí, pero por eso tenemos 25% histórico de gente que no va a votar. Entonces, en esta semana, en estos momentos, 30% de la población está indecisa, está definiendo su voto. Y el 10, 15% va a definirlo en la cola. Por eso es tan impredecible. La fragmentación hace impredecible el resultado, y por eso lo hemos discutido en jornadas anteriores. Aquí lo que va a pesar sobre todo es la base social que respalde a determinado candidato y el antivoto. Antes que se me pase, los resultados de las encuestas está prohibido que se publiquen 7 días antes en promedio, ¿verdad? Algunos dicen que eso está mal, porque finalmente a través de las redes uno se va enterando de cómo va el tema del resultado de las encuestas. ¿Debiera anularse esa prohibición? Sí, bueno, yo creo que en sí no incide. No incide. Yo creo que más bien acá, como tenemos esta cultura del boca a boca, ¿no? Oye, ¿qué está diciendo la encuesta? Sí. Mira, yo creo que realmente, o sea, debería retirarse esa prohibición, creo que es anacrónica. Yo creo que sí incide, porque cuando se ven resultados, uno puede, digamos, consolidar su posición de que el domingo va a votar por fulano o sutano. Pero si ve que en ese resultado, por quien iba a votar, empieza a bajar, dice, no quiero perder mi voto, mejor cambio para votar por tal o cual persona. Pero ya hemos visto los procesos anteriores y la lógica es la misma. No, pero la prohibición, pues. No, por eso digo, o sea, la prohibición, por eso digo, hay que levantarla, es anacrónica. Claro. Es lo que señalaba. Porque al publicarse los resultados de manera oficial, sí ayuda al electorado de algún modo. Pero va a ayudarla siempre y cuando, metodológicamente, el alcance de esas encuestas sea, pues, vamos a decir, técnicamente adecuado. Lo que pasa, lo que quiero decir es que a veces solamente la encuesta no ayuda a definir, a conocer la realidad, porque hay otros tipos de encuestas. Hay encuesta para intención de voto, hay encuesta para el antivoto, hay encuesta para identificar el voto desde el nivel etnográfico. O sea, hay diversidad de estudios que ayudan a obtener un mejor conocimiento del voto ciudadano. Por eso es que siempre se dice que en los equipos de campaña nunca debe faltar un sociólogo, un lingüista, que ayude a interpretar la sensibilidad ciudadana para poder construir mensaje político. Y lo que no hemos tenido en esta campaña es mensaje político. Y el debate fue la mejor expresión de eso.
Muy bien. Para ir terminando, hasta que se podían publicar los resultados de las encuestas, aparecían todavía Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga arriba, terciaba ya, no López Chao, sino Carlos Álvarez, y sin embargo se hablaba de un segundo pelotón, pero también de un presunto outsider, y mencionaban a Ricardo Belmont Casinelli. ¿Usted cree que eso tenga sentido, que es posible que esa locomotora, como se dice, puede estar jugando su papel en estos días? Hay una locomotora y no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. ¿Hay una locomotora? Sí lo hay. Sí hay. Y por eso es que digo, o sea, esa locomotora va a estar basada en cuál tiene mayor base social de apoyo. Porque en una columna del voto y del antivoto, ya sabemos claramente que los líderes, que en este caso es la señora Fujimori y el señor López Aliaga, están liderando el tema, la intención de voto, pero tienen margen de antivoto. Pues si no, después de todo el tiempo de campaña hubieran crecido más. Tienen antivoto. Y acá abajo tenemos poca intención de voto, pero un gran margen, o sea, no tienen antivoto. Entonces ahí, como usted señala, se habla del señor Álvarez, se habla del señor Belmo, se habla del señor Sánchez, se habla del señor Nieto. Entonces hay primero una canibalización del voto y segundo, ahí va a jugar quien tiene pues mayor base. Y también hay un tema de estrategia, pues, como usted señalaba hace un momento. Mucha gente que en este momento está pensando a dónde envío finalmente voto, porque yo puedo querer votar por esta persona, pero puedo considerar que es un voto perdido. Entonces mejor apoyo a este candidato para darle mayor fortaleza y permitir que haya una segunda vuelta entre dos personas que yo tengo cierta similitud, cierta semejanza, ¿no? Cierta creencia. Ahora, la fragmentación y los bajos niveles de representación que tienen los candidatos hace pues que, como decíamos, puede entrar uno de estos líderes con un outsider o pueden entrar dos outsiders. Esa es la pura verdad, ¿no? Entonces, es bien difícil la situación. Ahora, lo que pasa que ese es un tema presidencial. Otra cosa es el tema del Congreso. Lo que queda claro es que quien gane, como siempre, no va a tener mayoría congresal. Entonces, nos vamos a enfrentar a un quinquenio donde vamos a tener poder dentro del Congreso. Bueno, en ese contexto, alguien dijo por ahí, usted dirá si tiene razón o no, que mejor sería que los electores voten en línea, de tal forma que quien gane tenga un mínimo de representación en el Parlamento. Totalmente de acuerdo, porque, o sea, ¿cuál es la esencia del modelo político? Mayorías y minorías. La mayoría implementa su plan de gobierno. Todo lo que ha ofrecido en campaña es un plan de gobierno. Una vez que tú tienes el triunfo electoral, se transforma, tu oferta electoral se transforma en plan de gobierno. Y el plan de gobierno, hablando por ejemplo de la policía y las instituciones, se tiene que traducir en comunicación institucional, ¿no? Entonces, ¿conviene darle el voto congresal por quien se va a votar a presidente? Claro que sí, porque se le permite tener un gobierno más sólido. Muy bien. En este contexto de la patria, entonces, no vale la pena cruzar el voto. No, definitivamente. No es demasiado. Nos exponemos a un quinquenio más de fraccionamiento y de una negociación que al no haber partidos constituidos, y creo que esta campaña nos lo ha demostrado, no ha habido ningún partido que haya logrado construir una visión de país que convenza al electorado. Lo que tenemos son figuras individuales que arrastran por mayor o menor simpatía. Bueno, hay una excepción, que es el Partido Aprista, que sí tiene todo un programa de gobierno que no lo hizo Valderrama, sino el Comité Ejecutivo Nacional, pero aparentemente no van a pasar la valla. Claro, pero lo que pasa es que ahí, o sea, el APRA, teniendo historia, ¿no? Significando el APRA lo que significa, igual su candidato, ese Valderrama, presentó una imagen en el debate, ¿no? Entonces eso ha sido considerado, pero eso le va a bastar. No, digo, el APRA como tal, como partido, no había una discusión de país, no había una discusión doctrinaria de qué significa, por ejemplo, la alianza latinoamericana, revolucionaria latinoamericana, para el país de lo que viene del siglo XXI. Nadie ha discutido, por ejemplo, qué queremos del Perú del 2040. O sea, según el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
para el 2050 en el Perú ya no debería haber pobreza absoluta, personas en extrema pobreza. Significa que tenemos que 8% del Perú tendría que comenzar a salir a pobreza en estos años. Hoy día tendríamos que estar comenzando a luchar contra eso. ¿Alguien ha planteado eso? No. Lo que hemos visto son listas de promesas, cada uno más populista que el otro. Muy bien. Lo que sí hay que reconocer, creo, cerrando ya la entrevista, es que más allá de una organización que puede haber tenido fallas y las vicisitudes que se vivieron, el debate o las jornadas de debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones sí han servido de algo a la población. Primo, creo que en primer lugar han servido para definir por quién no votar, ¿no? El segundo han servido para evaluar la capacidad política de determinados candidatos, ¿no? Queda claro que hay candidatos que tienen mucho mayor formación política que otros, ¿no? Hay algunos que simplemente se dedican a leer papeles, ¿no? No hay ninguna lógica política detrás. Hay otros que tienen pues formación política desde chiquitos y eso pues se nota a la hora de debatir, están formados para debatir. Entonces, pero como digo, como país esperamos mejores cosas, como país esperamos partidos que realmente nos den la pauta de lo que queremos como patria para los próximos 5, 10 y 20 años, que son los tiempos mínimos que se requieren para hablar de desarrollo, ¿no? Doctor, ha sido muy No, un gusto. Muchas gracias al doctor Luis Herrera. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.